Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. La melodía de Broadway es una película mediocre, siendo generosos, que ganó el Oscar por una única razón, la técnica del sonido sincronizado. Una técnica que todavía no habían aprendido a usar bien, y por eso hacen cosas como poner música mientras filman a una bailarina de tap. Em, Creo que no captaron cuál es la idea esencial del tap. El film relata el ficticio detrás de la escena de un musical de Broadway y cuenta con las esmeradas actuaciones de cantantes y bailarines de profesión. Creo que podemos obviarla y pasar directamente a la tercera película ganadora del Oscar. Sin novedad en el frente occidental, es una película que ha sido analizada hasta en sus más mínimos detalles. Durante décadas fue discutida, imitada, tomada como referencia e inspiración, sea para seguir sus pasos, sea para contradecirla, al punto que, 90 años después de su estreno, uno ya siente que la ha visto incluso antes de verla. Lewis Milestone venía de ganar el Oscar al mejor director por la comedia bélica Two Arabian Night, Hermanos de Armas. A diferencia de otros artistas de la era muda que no se adaptaron a la nueva técnica como Chaplin o Murnau, Milestone aprovechó el sonido para adaptar a la pantalla novelas muy meritorias, novelas de gran prestigio intelectual. En Sin novedad en el frente occidental mejora la técnica del sonido, mientras que las primeras películas sonoras estaban o bien completamente filmadas en interiores, como la melodía de Broadway, o bien eran películas mudas cuando filmaban en exteriores, como tiempos modernos. En cambio, Sin novedad en el frente occidental, filma las escenas en interiores con el sonido sincronizado, pero filman en exteriores sin sincronizar el sonido. O sea, toda la película es sonora. Cuando un personaje está hablando en exteriores, la cámara enfoca el rostro de otro personaje o la toma se hace desde lo suficientemente lejos como para que el espectador no pueda ver el movimiento de los labios. En algunas escenas también se usó el falso exterior, a lo que parece ser un espacio abierto, aunque en realidad están filmando en un estudio. Al año siguiente de esta película, Milestone inventó un nuevo carrito para mover la cámara, o sea, su foco claramente estaba en poder llevar el cine a los exteriores. Su filmografía es una extraña mezcla que empieza en el cine mudo y termina en la televisión. Adaptó novelas, filmó cine de aventuras, un policial negro, películas sobre robos a bancos como Ocean Eleven, más conocida por la remake de Steven Soderbergh. Hizo a su vez una remake del Motín del Bounty, que es considerada por muchos como superior a la original, dramas históricos, etcétera. Milestone no parecía estar satisfecho con la visión de la guerra que había mostrado en Hermanos de Armas y sin novedad en el frente occidental parece ser una réplica de esa película. De ahí que la placa inicial del film no diga explícitamente que esto no es una disculpa ni una denuncia, mucho menos una aventura. A cierto director le preguntaron qué pensaba de la remake de Sin novedad en el frente occidental, refiriéndose a una película de los 70 que pasó sin pena ni gloria. A lo que le respondió, ¿cuál de todas ellas? Toda película antibélica es una remake de Sin novedad en el frente occidental. El director François Truffaut dijo en una entrevista hablando de Full Metal Jacket de Kubrick, cito, la violencia es algo que encuentro muy ambiguo en las películas. Por ejemplo, muchas películas declaran ser antiguerra, pero yo creo que nunca hemos visto una verdadera película antiguerra. Todo film acerca de la guerra termina siendo pro-guerra. Al comentar Wing, Alas, dije con cierta melancolía que esa película es de un tipo que desapareció para siempre. Wings fue la última película que mostró la guerra como una aventura, como algo épico y noble. Sin novedad en el frente occidental mostró la guerra del 14 como la carnicería que fue realmente. El film muestra la guerra como miedo, dolor, suciedad, muerte, hambre, miseria, prostitución, envilecimiento de las personas que se acostumbran a convivir con la muerte. Y
Si bien creo que esto era necesario, era algo que había que hacer, había que mostrar, también creo que en los 70 años que siguieron, el cine bélico quedó estancado en una dicotomía que es en buena medida falaz. Una dicotomía que distinguió solo dos tipos de películas, proguerra y antiguerra. Truffaut señala que lo que, va a, lo que va a hacer que una película sea vista como proguerra o como antiguerra es en buena medida la visión que tenga el espectador de la guerra, o sea, la visión que el espectador tenía de la guerra antes de verla, y no lo que intente decirle el director. Incluso las más pro guerra de las películas pro guerra necesitan mostrar los horrores de la lucha. Si no, sus héroes parecerían verdugos que masacran a un enemigo indefenso sin dificultad. Y hasta la más antiguerra de las películas puede inspirar una visión romántica del conflicto en un espectador que ya estaba predispuesto a ver la guerra como algo heroico, como algo romántico. Yo creo que tiene razón en esto, pero eso no quiere decir que no haya diferencias entre ambos tipos de películas bélicas. La distinción pro-guerra y antiguerra es política y no artística, y esto creo que es un error. Esa distinción no afecta a lo que la película es en sí misma. Yo creo que la verdadera diferencia está en films que deshumanizan al enemigo y films que no lo hacen. Film donde el enemigo es humano. La escena donde Paul pasa todo un día en el cráter de una bomba con el cadáver de un soldado francés define claramente esta diferencia. En esa escena el enemigo tiene nombre, tiene rostro y tiene familia. Cuando el film busca deshumanizar al enemigo, estas tres cosas tienden a ser eliminadas. El enemigo no tiene nombre, no tiene familia y no tiene rostro. Por eso, por ejemplo, los Stormtroopers de Star Wars usan máscaras. Las películas las películas más interesantes acerca de la guerra quizás sean aquellas que no son fáciles de clasificar en ninguno de esos dos moldes, en esa dicotomía. En The Hurt Locker de Kathleen Bigelow, por ejemplo, el enemigo tiene rostro, tiene nombre, tiene familia, y eso no quita que sea malvado. Por otra parte, es el héroe el que durante la mayor parte de la película viste un traje antibombas que lo hace parecer un muñeco y no un hombre. El cine ruso está haciendo desde hace algunos años experimentos interesantes en el género y no son los únicos. Sin novedad en el frente es una de las mejores películas de guerra jamás filmadas, pero fue una especie de maldición para la posteridad. Durante todo el resto del siglo XX, cada película de guerra fue o bien una remake disimulada de Sin novedad en el frente, o bien una respuesta en contra de su antibelicismo. Y finalmente creo que el cine bélico parece estar saliéndose de su sombra en los últimos 20 años. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya resultado interesante. Nos estamos viendo, hasta la próxima.